Ya estamos de regreso en Con el Consumidor a través de Telesistema 11 y a continuación por aquí le damos la bienvenida al neurólogo, el doctor José Sillier, con quien estaremos hablando acerca del tema de esta mañana. Doctor José Sillier, gracias por acompañarnos. Un placer es mío, la verdad que sí. Qué bueno que está hoy con nosotros para hablar acerca de este tema que yo sé que a muchos de nuestros televidentes les interesa. Vamos a empezar con la definición pura y simple. Derrame cerebral, ACV y apoplejía, ¿son lo mismo? Son sinónimos. Son sinónimos todos. Uno se utiliza independientemente del otro. Por eso la palabra derrame es incorrecta. ¿Por qué? Porque engloba tanto la falta de sangre, que es un infarto, y el sangrado, que es un verdadero derrame. O sea, el que es realmente derrame es la ruptura de una arteria, tanto dentro del cerebro como fuera del cerebro, como sería un aneurisma. Entonces, cuando hay infarto, no hay derrame. Todo lo contrario, se tapona el vaso y todo el tejido que era irrigado por esa arteria muere. Entonces, ¿qué pasa con el derrame cerebral? Con ese accidente cerebrovascular, con esa apoplejía, ya el término apoplejía es cada vez menos usado, es que cada segundo después del evento mueren 2 millones de neuronas. Wow. Es decir, que el cerebro, tiempo es dinero. O sea, mientras más temprano el paciente reciba atención, mucho mejor será para la recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, solo el 10% de los pacientes con accidente cerebrovascular acuden de manera rápida a servicios de buenos servicios de neurología o buenos servicios de cardiología. Entonces, en esos términos, hay un acrónimo en inglés para hacer el diagnóstico de infarto. FAST se llama, F-A-S-T. FAST, F es face, que en nosotros se llama cara. Ajá, en español, vamos a dominicanizar ese acrónimo. Ahí lo traduciendo. Vamos a hacer una traducción. Face, cara. La cara se desvía en alguna medida, se cae el párpado. Pero en eso hay que tener cuidado porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con una parálisis facial. Okay. La parálisis facial periférica no tiene ningún peligro similar a un infarto cerebral. Es un proceso viral que se trata y se recupera el paciente. O sea, entonces tenemos cara. Speech, ¿no? No R, de brazo, ARM. Brazo, la A de arm. Cae el brazo o cae la pierna. Un brazo que cae, que usted pierde la fuerza del brazo, eso es una emergencia, pero de supersónica, vamos a ponerla. Una ultra emergencia. Una Lo ultra, que va más allá de la emergencia. Una ultra emergencia. Pásale la emergencia. Una ultra emergencia. Esa parte con el brazo caído o la pierna débil es la arm, pero que en dominicano sería B, de brazo. ¿Eh? Seguimos. S. La S es speech, es habla. Esa voz estropajosa, si usted no está borracho, porque si usted está borracho y está hablando estropajoso, es distinto. Sin usted haber bebido o sin usado drogas o sedantes, etcétera, y entonces aparece la voz estropajosa, o usted no tiene lo que se llama la fascia nominal. Ese programa de hilvanar ideas y articular el lenguaje. Por eso la S de speech, que es lenguaje. Entonces tenemos, en la dominicano, tenemos la T, que es tiempo. Time is time. Tiempo es neurona. Mientras más rápido usted recibe el tratamiento, mayor beneficio usted tendrá. A más tarde, no, que yo voy ahorita, que voy mañana, que voy después. Eso no vale. No lo haga, porque eso va en contra de su propio cerebro. O sea, se disponen ya de medicamentos que rompen el trombo. Se puede inyectar ahí directamente en el cerebro, rompe el trombo y se recupera, se revasculariza el cerebro. Pero eso hay que hacerlo en las primeras 4 horas. Hacer la tomografía, que el paciente llegue, preparar al paciente a hacer. Entonces, todo eso en un periodo de 4 horas. Es decir, que si se pasaron las 4 horas, ya se perdió el chance de la efectividad de esa
tiempo. O sea que, sabes. en pocas palabras, este acrónimo de FAST en inglés lo que nos da es a nosotros esos síntomas de emergencia, para que la gente sepa cuáles son esas primeras señales que le da el cuerpo cuando claro. está sufriendo un accidente cerebrovascular. Hay gente que se le cae el brazo, no fue que dormí mal anoche. Que no le prestan atención, como no, solemos hacer frecuentemente. Vaya donde alguien que lo pueda ayudar y que determine que sí, ok, no hay gravedad, fue una mala postura, es periférico, está bien, se trata como tal. Pero eso tiene que hacerse después de investigación, no el paciente en su casa. Cuando una persona está teniendo un accidente cerebrovascular, necesariamente se le presentan esos 3 síntomas primordiales que usted mencionaba, de la cara, el brazo, la pierna y el habla, o puede presentarse solo uno que Solo sea uno, el síntoma de solo alerta. uno. Por ejemplo, un vértigo severo puede ser un derrame cerebral. El que usted pierde el balance puede ser un derrame cerebral. El que usted tenga un dolor severo, agudo, que usted está bien, ¿qué dolor es este? Es un derrame cerebral. O sea, todo eso tiene que ser diagnosticado de manera muy clara, precisa, para determinar que no se trata de un derrame cerebral. Bien, doctor, antes de continuar con este tema, déjeme brindarle un cafecito. ¿Usted toma café? Yo me tomo mi cafecito, bien, y más si es chévere. Santo Domingo. Muchísimas gracias a nuestra bella modelo que hoy nos trae pues ese cafecito rico para disfrutar en esta mañana, sobre todo con la temperatura que tenemos hoy, que Sí, cae súper bien. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, doctor José Silie, usted nos hablaba, ¿por qué le digo el nombre completo? En vez de decirle doctor José, doctor Silie. Confianza. Bueno, doctor O Silie. dígame como me decían mis amiguitos de infancia, Josecito. ¿Usted sabe Josecito, por qué? ay, no. Por chiquito y flaquito. Bueno, Josecito, no es que suena hasta raro eso, doctor. Doctor, entonces, si yo, por ejemplo, tengo uno de estos síntomas, ¿cuáles son? Seguimos aquí. ¿Cuáles son esas medidas que yo debo tomar? O sea, me refiero a, por ejemplo, yo estoy trabajando y empiezo a sentirme el brazo que va tumbado. Lo ideal sería que yo, por la situación que estoy teniendo, pueda llegar sola al médico, debo llegar justamente acompañada. No, preferiblemente acompañado. O sea, le pregunto por lo rápido que puedan o no avanzar Por esos ejemplo, síntomas. ¿qué pasa? Supóngase usted que ese proceso, hay lo que se llama el accidente cerebrovascular en evolución, que empieza con el brazo, va siguiendo pierna, va siguiendo. Entonces usted salió corriendo manejando. Cuando usted va a pisar el freno, El pie no responde. el pie no le va a responder. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que usted salió por un evento X y puede tener un choque a la esquina, a las 2 esquinas. Entonces, es preferible que la lleven. Decirle al compañero de trabajo, mire hermano, yo no me siento bien, qué maravilla. Ok, usted llega al médico, llega a la emergencia, el médico valora, se investiga y se determina que usted lo que le debe muchísimo cuarto es de sur, de norte. Que los problemas la tiene estresado. No, ya eso es otra. Estresado. Qué maravilla, maravilloso. Mire, usted no tiene nada, pero en el supuesto de que haya. No, yo voy ahorita, eso es que yo estoy estresada. Sí. No, yo. Y el tiempo Corriendo. dañando neuronas. Cuando usted viene a recibir ayuda médica especializada, ya usted está hemipléjica, ya usted está guañengado, todo no sirve para nada. Entonces, eso hay que evitarlo. Y ese avance luego de ese primer síntoma, ¿ocurre siempre en esas primeras 4 horas? Porque he escuchado personas como que no, que tuve comienzo de un derrame, pero fue como por una situación que le pasó hoy y ya luego el próximo episodio ocurrió varios días después. ¿Es cierto o está mal nombrado? No, está correcto, porque esos derrames tienen gradaciones. Por ejemplo, hay lo que se llama el ataque de isquemia transitoria. Ataque de isquemias transitoria. Ese ataque de isquemia transitoria puede que le quite el lenguaje, que le tumbe el brazo, pero en menos de 24 horas se recupera completamente. No, pero me dicen, yo no podía escribir ahorita, pero ya yo me sané, yo estoy bien. ¿Qué significa? Que hizo una isquemia en el cerebro. No hubo el daño, no hubo el infarto. Hizo la isquemia, faltó sangre, el cerebro se expresó en la forma del vértigo, de la visión borrosa, de la visión doble, de la parestesias en la cara, calambres en el brazo, calambres en la pierna, marcha de borracho, y todo volvió a la normalidad. ¿Qué pasó ahí? Que ese individuo mañana, si no toma las previsiones pertinentes, va a ser entonces un infarto definitivo. Por eso es tan importante la prevención. O sea, hay lo que se llama factores de riesgos modificables y factores de riesgo no modificables.
¿Qué no podemos cambiar como factor de riesgo? La herencia. Hay familias enteras que le han dado derrame. El abuelo murió de derrame, el nieto, el bisabuelo, el abuelo, el padre. ¿Qué significa eso? Que la herencia juega un papel fundamental, que no podemos cambiar. Usted tiene una herencia mitad su madre y mitad su padre. Hay 1% de la población que se parece al vecino, pero felizmente son los menos. Esos son los menos. Es decir, que usted tiene una herencia. No se puede cambiar. La etnia. Nosotros, los rubitos de ojos verdes, sufrimos hasta en eso. A los negros nos dan más derrame que a los blancos. Demostrado con los afroamericanos de Estados Unidos. Tercero, eso no se puede cambiar. Y es un factor que está ahí, no es variable. No es variable. Tercer factor que no se puede variar, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Lógicamente, que los tubos de un niño de 20 años, jovencito de 20 años, no son los tubos del doctor Siria Ruiz, que está en los ta. ¿Ven? Entonces, etnia, sexo. Ustedes las mujeres tienen protección más que el hombre mientras tienen la menstruación. Al llegar a la menopausia, como ustedes han luchado por la igualdad, la naturaleza le está dando la igualdad y entonces estamos iguales. Hasta en lo que no queremos Hasta ni en deberíamos. lo que no queremos y deberíamos. Hasta en eso la naturaleza es muy sabia. Si usted quiere igualdad, pues entonces tenga igualdad. Entonces aumentan los riesgos y se igualan al hombre. Cuando ya la mujer está en la etapa de la menopausia. Esos son factores que no se pueden cambiar. Usted no puede cambiar el sexo. Bueno, sí, hay gente que es mitad. Biológicamente, estamos claros, ¿verdad? Pero no se puede cambiar. La cuestión es, esos son los no modificables. ¿Qué factores usted sí puede modificar a su conveniencia suya? Hipertensión arterial, que se controla. Diabetes, que se controla. El cigarrillo, el tabaco es un enemigo mortal del cerebro. El exceso de alcohol es un enemigo mortal del cerebro. La falta de ejercicio, las grasas en sangre, los colesteroles. Hay gente que no tiene sangre en las venas, como decía Lino Borges. Tú no habías nacido cuando había una canción de moda de Sin sangre en las venas. Tú estabas en proyecto todavía. En proyecto. En proyecto de tus padres. Entonces él decía que sin sangre en las venas, y hay gente que no tiene sangre en las venas, que lo que tiene es aceite de eso de carro, eso quemado, aceite de carro viejo, de eso. Ni siquiera nuevo, listo para cambiarse. No, de los carros viejos, quemados. ¿Por qué? Porque tienen unos niveles de colesterol malos y de grasas en sangre, las estatinas elevadísimas. Entonces, esos factores de riesgo, si usted lo puede modificar, ejercicio, dieta, vida sana, el exceso de estrés ya está considerado como factor de riesgo. Antes el estrés no, mata. El estrés mata. No, ya eso está demostrado. ¿Verdad? Entonces tenemos esa hipertensión, la diabetes, el cigarrillo, la vida sedentaria. Hay gente que va, en vez de ir caminando al colmadón a comprarse una cerveza, ya lo llaman por teléfono, mándame la fría, qué sé yo qué, porque no hacemos ejercicio. Gasta un par de calorías. Sí. Entonces todo eso son factores de riesgo que sí, pues usted los puede modificar, son modificables. Y no solamente para el derrame cerebral, sino para enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Parkinson y Alzheimer. Que ya hoy día al mismo Alzheimer se le está dando un peso vascular. Se acaba de descubrir, ahora en octubre pasado, la revista de la Academia Norteamericana de Cardiología publicó una investigación para el Alzheimer que un anticoagulante dado durante un año disminuye todo riesgo de Alzheimer. Es decir que al Alzheimer se le está dando hoy un peso vascular importante. Doctor, usted mencionaba el hecho de que la edad es un factor que no se puede modificar y que los hombres ya entrados en cierta edad son más propensos a tener un accidente cerebrovascular, igual que las mujeres cuando ya entran en esa etapa de menopausia. Pero eso excluye totalmente a las personas más jóvenes de sufrir un ataque cerebrovascular. No, jamás. Yo estoy siendo testigo de derrame cerebral en pacientes de 20 y 25 años. Wow. Dice, ven acá, antes no era así. ¿Qué factores nuevos hay? Hay 3 factores nuevos. Estas cosas, la droga bull, la cosa esa, toda esa cuestión. Consumo de droga, ¿verdad? Que tal droga es inocua. No hay ninguna. Le cobra el precio al cerebro, con infarto, con isquemia o con daños irreversibles. El estrés. Antes, ustedes los jóvenes no cogían estrés.
porque se le resolvía todo, pero ya no, ya usted se inserta en la vida productiva temprano. Más temprano que antes. Más temprano que antes, o sea, todos esos factores, estos factores de riesgo, más droga, excesos, porque oíme bien, en la época mía usted salía los sábados, hoy día usted sale 7 días a la semana. La semana completa. Entonces, esos 7 días a la semana, con estimulantes, con drogas, con alcohol, anfetamina, cigarro, con alcohol, el cigarrillo, usted lo que se convierte en una máquina de riesgo. Entonces, esa máquina de riesgo está disminuyendo la edad. Antes los accidentes cerebrovasculares eran 60, 70 años. Hoy no. Tengo pacientes de 20 años y dicen, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? 30 años, muchachito. Entonces, innegablemente que son esos factores que coadyuvan a los Esas eventos. estadísticas van cambiando. Doctor, cuando nosotros empezamos con esos primeros síntomas de alerta, ¿a qué médico debemos acudir, a qué especialista, para que nos vaya descartando, por ejemplo, que el tema de la parálisis no sea simplemente una parálisis, sino un síntoma de ACV? No, yo creo que lo correcto es ir directo a la emergencia. Porque ahí la de emergencia, el médico experto en emergencia va a decir, bueno, vamos a ver, tratarlo con A, B o C. Porque no siempre el neurólogo está ahí. O sea, el neurólogo tendrá sus horas de trabajo y si está disponible, lo ideal es que sea manejado por el neurólogo. Bien. Es lo ideal, pero no siempre es posible. No siempre hay un servicio de neurología disponible. Claro. Entonces, el internista lo puede hacer, el cardiólogo lo puede hacer, el emergenciólogo, que es experto en situaciones agudas, pues es la persona ideal. Bien. Doctor, nos preguntan aquí que qué relación tiene el excesivo consumo de café con los ACV. Bueno, la relación es que puede subir un poco la presión arterial. Okay. Hay gente que el café le sube la presión arterial. Es lo único, no como factor de riesgo. ¿Hay algún otro alimento o tipo de condimentos que también puedan influir? Sí, en este innegablemente tipo de todo situación de aquello, pero el enemigo número uno de los alimentos es la sal. Hay que quitar los saleros de la mesa. Porque esa sal, ay, el aguacatico, y sal, sube la presión y ahí viene el daño. Pero realmente los alimentos que se recomiendan es la llamada dieta mediterránea, que es muy baja en grasa. El aguacate está ahora considerado parte de la dieta mediterránea, así que el aguacate es bueno, tiene grasa buena, no es malo. Las carnes blancas, pescado, pollo, nada frito, todo hecho al vapor, lo ideal, frutas y vegetales. Esa es la famosa dieta mediterránea, que es una dieta sana. Pero aquí, óyeme, salséamelo. Es difícil. No, es muy difícil. Ese conconcito salseado. Ay. No me lo diga, doctor. Que el otro día encontré yo uno cuando llegué a mi casa luego del trabajo como a las 6:30 o 7. Y lo enfrentaste. Fue difícil, sí. Decirle que no. Fue difícil decirle que no. Tuve que... Doctor, seguimos por aquí con las preguntas que nos llegan a través de redes sociales. Y hay una de nuestras televidentes que quiere saber cómo se diagnostica. Bueno, es algo que ya hablábamos un poquito antes, pero me imagino que también será abarcar un poquito acerca de cómo nosotros podemos hacer, o más bien qué estudios podríamos realizar específicamente a modo de prevención, pero me imagino que también tendría que ver con los factores de riesgo. De riesgo, exacto. Manejar esos factores de riesgo, número uno. Segundo, determinar qué predisposición tiene esa paciente, o sea, hacer un estudio de su árbol genealógico. Su abuelo, mi abuelo murió de derrame, ¿verdad? O sea, esos factores de riesgo familiares. Número 2. Número 3, ver cómo están esos vasos sanguíneos de esa paciente. Generalmente lo que hacemos es Doppler carotidio. Vemos los Doppler o hacemos una angiotomografía a ver si hay algún aneurisma. Hay personas que tienen dolores de cabeza y un día el dolor de cabeza le cambia. Son migrañosas de muchos meses, pero un día cambió la presentación del dolor de cabeza. Ya entonces esa paciente tiene que ser investigada. ¿Por qué? Porque puede haber un aneurisma, una malformación arteriovenosa. Entonces eso se resuelve, se emboliza y el paciente no se le explotó el vaso. O sea, hubo lo que se llama la prevención. Por ejemplo, hay personas que tienen lo que se llama cefalea orgásmica o la cefalea de la evacuación. Cuando hacen esfuerzos para evacuar, estreñido, o cuando están en medio de una actividad grata, muy gratísima, sexual, su pareja, tienen que parar porque le entra un dolor de cabeza. ¿Qué hay que determinar ahí? Ahí hay que determinar que no haya un vasito cada vez que hace el esfuerzo
bota un poco de sangre y produce ese dolor. Entonces, si a ese paciente o a esa paciente se le hace una angiotomografía o una angioresonancia, vemos que tiene, tú te cuando estabas chiquita que tú soplabas vejiga y se le hacía una barriguita a las vejigas malas, igualito. Tú haces una barriguita al vaso y eso rompe en un aneurisma. Entonces, esa paciente con esa cefalea de evacuación o cefalea orgásmica tiene que ser investigada plenamente. Así que ahí hay otro signo de alerta que no hemos mencionado antes, pero que también puede estar presente y puede ser un signo de alerta importante. Así que si usted está teniendo una de estas situaciones que menciona el doctor Silé, a ponerle atención con su neurólogo lo más pronto posible. Recuerden que estamos en redes sociales, @conelconsumidor. Por allí pueden enviarnos sus preguntas. También en los teléfonos que están en pantalla pueden comunicarse con nosotros. Vamos a una pausa y luego regresamos con el cierre de este tema ya con el doctor José Silé.